Hola, mucho gusto estar aquí en las diferentes plataformas. Me encanta estar con ustedes y ahora vamos a hablar de un tema de narcisistas y empáticos. ¿Cómo suelen ser los narcisistas? ¿Cómo suelen ser los empáticos? ¿Y qué es lo que sucede en la relación de ambas personas, de ambas personalidades? Muchas gracias por estarse uniendo. Les voy a pedir que me pongan un emoticón si les interesa este tema, si creen que es importante profundizar en él y tener más conocimiento acerca de él también, para que el chat de las redes sociales invite a otras personas que puedan estar interesadas. Ok, soy Bere Sainz para quienes me conocen, para quienes no me conocen, soy psicoterapeuta, psicotraumatóloga y muy interesada en el desarrollo personal, sobre todo de las mujeres, que puedan aprender a vivir más plenamente sin tantas limitaciones. Y me encantaría saber desde dónde me están uniendo. Veo a montón que estoy aquí saludando, al menos en Instagram sí me aparecen. ¿Desde dónde, desde dónde se están uniendo? ¿Desde dónde me están viendo? ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué parte? Me encanta cuando los leo. Así que escríbanme desde dónde me están viendo. El tema de hoy, Guadalajara, bravo, yo también estoy en Guadalajara, Guadalajara, México, ¿no? Porque hay otros Guadalajaras. Encantada. Entonces, mientras me siguen diciendo desde dónde están, el tema de hoy es crucial para muchas personas porque viven relaciones complicadas sin entender por qué ni sin entender qué es lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes han sentido que siempre están dando y nunca reciben lo mismo a cambio? ¿Les ha pasado? A mí sí. Si les ha pasado, les pido pongan un dedito para arriba, un emoticón, de decir sé de lo que estás hablando y lo he vivido. Realmente sabemos las cosas cuando las experimentamos. Es como el ejemplo de podemos leer un libro de... Ay, ay, se me olvidó, se cortó la transmisión, ya volvió, volviendo a conectar, se me olvidó poner el modo avión, me entró una llamada y se cortó, mil perdones. Continuamos, sí veo, exactamente. Yo te puedo describir o puedes leer en un libro cómo es un mango y a qué sirve el mango, pero realmente no lo vas a saber hasta que lo pruebes, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque estas experiencias son terriblemente dolorosas. Realmente sabemos lo que pasa y cómo se nos cae el mundo cuando hemos tenido la experiencia de vivir en una relación con una persona cercana, con una persona querida, que tenga las características narcisistas. Y antes de continuar, quiero mencionar que hay muchos tipos de características narcisistas para decirles de cuál voy a hablar. Están desde unas pocas características narcisistas que todos tenemos, que todos podemos tener, o van aumentando las características hasta que sea unas características extremas, a los que se les suele llamar narcisistas perversos o psicópatas. Voy a hablar de este grupo de personas. Voy a hablar de estas características. Las otras también hacen daño, pero depende qué tantas características tengan de este tipo, se hace muchísimo más daño que si no tienen tantas. O en otras palabras, se puede lidiar con personas que tengan varias de estas características, pero ya no se puede lidiar realmente con personas que sean narcisistas extremos o psicópatas, porque la intención de esas personas es destruirte y ahí es donde no se puede seguir relacionándose. Pero para no hacerte líos, te voy a hablar para que
para que me quede claro a mí, que te lo estoy transmitiendo lo que quiero decir y para que a ti te quede claro y me digas si es así o no es así. Como yo suelo explicar, los narcisistas y los psicópatas es como si vinieran de mundos diferentes. Son dos tipos de cerebros, dos tipos de valores diferentes, dos tipos de percepciones completamente diferentes. Por eso es tan difícil y es tan difícil porque toda la vida yo escuché, no sé si ustedes también escucharon y me encantaría que me dijeran, sí, también escuché eso o no escuché, que todas las personas somos iguales, que todas somos buenas en el fondo, que si alguien lastima es por sus heridas. Este es un discurso que yo escuché durante toda mi vida. El ser psicóloga lo afianzó también de muchas maneras, con eso de con el diálogo, con la asertividad, se puede conseguir, todo se puede dialogar, todo se puede hablar. Entonces yo tenía ese tipo de mentalidad. Yo creía que así era y lo creía firmemente, ¿no? Y así pasé muchísimos años de mi vida creyendo eso, hasta que de repente me di cuenta, porque la persona ya existía o las personas ya existían, pero no había sido consciente y tampoco el daño había sido tan grandioso, ¿no? Entonces, cuando viví esto, una experiencia muy, muy dolorosa con narcisistas muy, muy cercanos, muy cercanas, se cayó el mundo, se derrumbó el mundo y además mis esquemas de lo que es la humanidad, de lo que es el amor, de lo que es todo, se cayeron. Esto me llevó, sí me llevó, en primer lugar a saber qué era lo que estaba pasando. Siendo psicóloga y no sabía yo lo que estaba pasando porque no es un tema que se estudie. Yo no lo estudié. Muchas de mis amigas, compañeras no tenían ni idea tampoco. No es un tema realmente que se estudie a profundidad y que se conozca, ¿no? Entonces ya me fui enterando de las características de los psicópatas, de las características de los narcisistas, y hazte cuenta que todo encajaba perfectamente. Check, 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 check. Todo, 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 ¿no? Entonces cuando me metí de manera obsesiva a estudiar todo este tema, a ver qué estaba pasando, a ver qué pasaba en las personas que habían tenido relación con este tipo de gentes, saber el daño cerebral, el daño físico, el daño mental y emocional que se ocasiona en algunos casos cuando se llega al estrés postraumático, ¿no? Que es cuando es la acumulación de un montón de cosas y uno puede decir, yo puedo aguantar, pero tu cuerpo te dice, yo no aguanto. Y tu sistema nervioso te dice, ya no aguanto. Bueno, eso me llevó a estudiar psicotraumatología, a estudiar terapia MDR, a estudiar muchísimas cosas que me ayudaron en lo personal y a la vez mi concepto de las personas y del mundo ya formó un nuevo rompecabezas. Y este nuevo rompecabezas es el que quiero compartir contigo. Por eso te digo que la explicación es dos cerebros, dos percepciones diferentes, dos valores muy diferentes. Por ejemplo, si tú le dices a un o a una psicópata o narcisista extrema de estos que esté desanimada, tratas de animarla y le dices, ay, no, no te preocupes, mira, es que fulanita, es que tal persona es de tu edad o es más grande de tu edad o está pasando las mismas situaciones que tú y le está ayudando esto y esto y esto. Tú lo puedes hacer o yo lo hacía con la intención de ayudar, de levantar el ánimo, de que vieran otros caminos. Ya después supe que estas personas lo ven como que las estás sobajando, como que las estás comparando con otras y las estás disminuyendo. Y de ahí surge lo que se llama la rabia narcisista, que es un enojo tremendo que no tiene objetivos, que no sabes ni por qué empieza, que empieza de la nada, porque necesitan estarse desahogando. Y la forma en que estos narcisistas extremos se desahogan es echando su enojo contra cualquier persona. Se sienten superiores cuando lo hacen, que aplastan a los demás, porque son incapaces
de tener responsabilidad afectiva. Los narcisistas son buenísimos, buenísimos para manipular. No he conocido, espero no conocer, a otras personas tan increíbles para manipular, y estoy hablando de increíbles de que no te das cuenta y que puedes estar muchísimos años en una relación y no te enteras. Y toda la gente de alrededor cree que esa persona es lo máximo, porque son encantadores, porque tienen una imagen maravillosa hacia afuera, y porque si es una persona que tú quieres, pasa en el cerebro una cosa que se llama disonancia cognitiva. Es, a ver, yo creo esto, esta persona es mi pareja, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hijo, o sea, alguien muy cercano, alguien muy querido, pero ¿cómo me dijo esto? No, 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 no puede ser. Y el cerebro lo olvida. O también algo, una cosa muy común que pasa es que lo va justificando, vamos justificando, justificando. A ver, ustedes en su experiencia, y no hablando únicamente de narcisistas o de psicópatas, de cualquier cosa, ¿no les ha pasado que cuando quieren a una persona, cuando la ven con amor, porque muchas veces el ver con amor a alguien no quiere decir que esa persona tenga las características que le estamos poniendo, pero cuando vemos con amor a una persona, ¿a poco no la justificamos? ¿Les ha pasado? Pónganme un sí o un no para saber si también les pasa a ustedes. ¿Les pasa que la justificamos? Que tratamos siempre de decir el por qué hacen las cosas, el por qué dejan de hacer las cosas. ¿Sí les ha pasado? Yo creo que sí, pero me gustaría que me lo confirmaran. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, dejamos de ver la realidad y nos aferramos a nuestra idea. Es algo que hacemos y es algo que nos daña, porque así, y lo hacemos también en automático, sin saber, porque así seguimos manteniendo la imagen que de esa persona tenemos, y que al defender cierta postura, pues no podemos ver la realidad o no podemos ver todos sus claroscuros, ¿no? De todas partes. Pero vamos a continuar. Si conocen a alguien así, con las características que estoy mencionando, me encantaría que pusieran sí. No digan quién, si quieren, pero además pongan sí si conocen a alguien o si han sabido de alguien. Porque después de tener una experiencia en una relación narcisista, psicopática, obviamente quedan las antenas muy prendidas, ¿no? Pero además se empiezan a llamar la atención, ok, Minerva, gracias, sí. Nos empieza a llamar la atención personas que tienen ciertas características, que pueden ser que sí, que pueden ser que no, pero nos llaman la atención. Y una de las cosas que tienen los narcisistas y psicópatas es un ego grandioso que los cubre y que los abraza por completo. Ojo, todos tenemos ego. No estoy diciendo que no, pero el ego de ellos llega al punto de disfrutar al lastimar a otras personas, que no creo que nos pase a todos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de, y acuérdense, que el narcisismo hay de menos características a más características. Esto es muy, muy importante. Ok, ¿cuáles son algunas de las características de un narcisista? Y si ustedes saben o han conocido, seguramente me van a poder poner más características que se hayan dado cuenta. Una es sentido de derecho. Creen que ellos o ellas, porque hay hombres y mujeres, se merecen absolutamente todo y que los demás no merecen nada. Y no les importa lo que pase con los demás. No llegan a ese punto de reflexión, y si llegan, no les importa simplemente. Lo que es importante son ellos mismos. Entonces ellos merecen todo aunque no tengan méritos para merecerlo. Eso tampoco importa, ¿eh? Eso tampoco importa. Ven a las demás personas como objetos para usar. A ver, esta característica tuya me sirve, entonces te uso. Por eso, y más adelante voy a hablar del enganche que se da entre psicópatas o narcisistas y empáticos, ¿no?
precisamente es como una llave y la tuerca para entrar. Entonces las usan como objetivos. Hay engaño y manipulación tremendo, pero tan tremendo y tan sutil que pueden pasar décadas antes de que te des cuenta. O incluso la gente muere y sus familiares o la gente más cercana jamás se enteró que pasaba esto. Y lo idealizan. Eso lo he visto muchísimo, muchísimo también. En los narcisistas hay un gran interés por el poder y el dinero. Creen que se lo merecen, que todo es para ellos. Entonces en los puestos donde hay poder y donde hay dinero podemos encontrar más de este tipo de personalidades, que es una forma de estar en el mundo o una condición de estar en el mundo. Y estamos hablando de religión, de política, de ONGs, de directivos de empresas, de cabezas de familia, de lo que quieran que tenga que ver con estas cosas. Porque hay mucha gente con estas características. Las los números o los porcentajes, dependiendo de qué país, los mencionan diferentes. Pero así englobando, podemos decir, hablando de los extremos, acuérdense, narcisistas extremos, que unos países hablan desde un 4% de la humanidad y hay otros que hablan a nivel mundial de que es un 14 o un 15%, ¿no? Y todavía está muy engañado, porque ninguno de ustedes que ha conocido a alguien, ni yo, hemos ido a ningún lado a delatarlos. ¿Por qué? Porque no se conoce, no se entiende, se va a revictimizar. Entonces estos datos no son reales, o los datos que tienen no son reales, porque hay muchas cosas que pasan sin que se enteren. Sabemos que son muchos y que a lo mejor de cada, no sé, 6 personas hay una así o algo así por el estilo. ¿Qué otra cosa? Tiene una falta de empatía y consideración impresionante, impresionante, de tal manera que a lo mejor uno dice, ay, pobre de tal persona, ¿cómo le pasó esto? Lo voy a apoyar en esto, sintiéndolo de corazón, ¿no? Y ellos, con los seres más cercanos, les importa un comino. Lo único que les importa es de qué manera los pueden servir, de qué manera los pueden atender, pero no les importa lo que les pase a ellos, a menos que les sean útiles. Ay, voy a tomar agua. A menos que les sean útiles para conseguir unos objetivos o para estar bien atendidos, pero no por ellos mismos, ¿no? Hay diversos tipos de narcisistas, desde los grandiosos, aquellos que entran y todo el mundo y mírenme y dense cuenta, hasta los encubiertos, los que parecen humildes, sencillos, pobrecitos. Entonces, muy difícil de reconocerlos por la máscara que tienen. Pero hay algo que nunca falla, nada más que es después, y es por sus actos los reconoceréis. Iñaki Piñuel, un psicólogo, psicotraumatólogo, experto en psicópatas, en narcisistas, que lleva 30 años trabajando con las víctimas de esas personalidades, lo dice. Es el rastro que dejan, son las cosas que hacen. A veces puedes notar algunas características, las alertas rojas que le llaman, pero otras veces no. Incluso el que describió el término psicópata y lo sacó a la luz, un americano, el doctor Robert Hare, después, bueno, él trabajó con gente de la cárcel y ahí describió a los psicópatas de la cárcel, que son otro tipo diferente, porque los psicópatas de andar por casa o por la ciudad no se dedican a matar gente. Los de matar gente es un porcentaje muy pequeño. Pero bueno, incluso él, que se dedicó a estudiarlos, a verlos, a aplicarles cantidad de pruebas, después no se daba cuenta que estaba con un psicópata. O sea, no es sencillo, pero es por los actos, por lo que hacen, dices, a ver, esto lo haría una persona saludable, esto lo haría una persona que me quiere, esto lo haría, y vemos que la respuesta es no. Y aquí también quiero distinguir,
porque hay muchas personalidades con gran inmadurez emocional que no son narcisistas, que no son psicópatas, bueno, sí tienen rasgos narcisistas, pero no entran en esta categoría, pero pueden presentar muchas de estas señales de las que estoy hablando. Los narcisistas suelen hablar mucho de sí mismos, devaloran a los demás, se sienten superiores y buscan constantemente valoración. Pero a veces lo hacen de una manera tan sutil que ni te enteras. La forma que te enteras es que dejas de hablar con esa persona y te queda un sentido de gran admiración con esa persona. Pero si luego te pones a reflexionar qué pasó para que tú sintieras esa admiración tan grande, te puedes dar cuenta de todas las cosas en las que ella se alabó o demeritó a otras personas para ensalzarse. Bueno, vamos ahora con los empáticos, pero antes de empezar con los empáticos, me gustaría saber, ¿saben lo que es la empatía? ¿Tú te consideras empática? Y ponlo con un sticker, con un signo, para saber con quiénes estamos hablando. ¿Ok? Las personas empáticas se las suele considerar que son personas sensibles a las emociones de los demás y que tienen una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro. ¿Quién se considera empático de las que están aquí escuchándome? Pongan un emoticón o alguna cosa. O poner yo en comentarios, lo que te sea mucho más fácil. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahí están poniendo. Ahora fíjense bien, la empatía también tiene grados, es decir, de una persona empática a una persona súper empática. Y quiero hacer la distinción porque es importante. O sea, empático es que te puedes poner en el lugar del otro y no solamente cognitivamente como hacen los narcisistas, sino realmente lo puedes sentir. Eso es una cosa y hacer lo mejor que puedas. Pero otra cosa es cargar los problemas del otro sobre ti misma y tratar de resolverlos. Aquí estamos hablando de superempatía o hiperempatía o superresponsabilidad. ¿Y qué pasa cuando hacemos esto? Cuando hacemos esto suele ser algo, en primer lugar, que no ayuda nada al otro y después algo muy doloroso para nosotros porque estamos cargando con cosas que no nos corresponden. A lo mejor, porque hay muchos motivos, este es uno de ellos, a lo mejor es que estas personas crecieron en familias donde tuvieron que ser muy complacientes, donde tuvieron que resolver los problemas de los demás para sentir que valían o para sentirse queridas. Si es eso, este guión de vida lo continúan cuando son adultas. Y si eres adulta y te has dado cuenta que lo tienes, que es así, te digo felicidades por darte cuenta. Es hora de cambiarlo. No es hora de dejar de ser empática, no, para nada. Es hora de ponerle límites a tu empatía. Límites para que sean saludables para ti, para el otro también. Límites para que tú seas la prioridad en tu vida. Para que antes de poner a otros delante de ti, te pongas tú a ti misma. Porque tú eres la protagonista de tu vida. Y si tú no llevas el timón de tu vida y de tus cosas, cualquiera te va a estar pudiendo mover emocionalmente y de muchas otras maneras. Ok, ¿cuáles son las características comunes a todos los empáticos? Sensibilidad emocional, sienten las emociones de los demás, deseo de ayudar, quieren ayudar a que las demás personas estén bien. A veces, si no es una empatía muy saludable, hay búsqueda de aprobación, o sea, que por mi forma de estar ayudando a los demás, me estoy distrayendo porque estoy leyendo un comentario de Diana, de ser empática me generó más problemas. Sí, Diana,
Cuando somos hiperempáticas, eso nos genera muchísimos problemas. Por eso la empatía necesita límites. Es ponernos antes que los demás. Una cosa es sentir lo que viven otros, ser amables con ellos, si podemos ayudarlos, si lo están pidiendo, si no, no, ayudarlos. Y otra cosa es hacernos cargo de sus cosas. Es como si nos estuviéramos cargando montañas y montañas terriblemente que nos van a lastimar y que nos van a dañar tremendamente, ¿no? Eh, Infancias difíciles, algunos con hiperempatía, probablemente han tenido infancias difíciles, que es lo que les decía algún momento. ¿Quiénes de los que me están, o las que me están, mejor dicho, escuchando ahora, han puesto en algún momento de sus vidas o ahora antes a los demás que a ustedes? Han puesto antes las necesidades de los demás, han puesto antes los gustos de los demás, y no es de verdad para avergonzarse, porque es una maravilla cuando nos damos cuenta de algo. El problema es cuando vivimos algo y no nos damos cuenta. Somos como una especie de cebolla, ¿sí? En la primera capa creemos que vivimos y nos damos cuenta de una manera. Y conforme se van quitando las capas de la cebolla, o sea, más eh, profundidad vamos alcanzando, vemos que hay otras motivaciones. Por ejemplo, soy buena gente porque ayudo a los demás. Sí, pero también es porque buscas aprobación. Son capas de la cebolla y capas de nosotros. Entonces es maravilloso cuando nos damos cuenta. Laura, me está llegando una solicitud y Adriana de que quieren estar en el vivo. ¿Así es o no es? Díganme para ponerlas, si no. Bueno, los empáticos escuchan activamente, o sea, se sienten responsables del bienestar de los demás y no somos responsables del bienestar de los demás. No somos responsables. Cada quien es responsable de su felicidad y de su bienestar. Podemos, si es alguien cercano, aumentar esa felicidad, ¿sí? O promoverlo, pero no podemos lograr que sean felices. Ojo con esto, porque desde las bodas en las iglesias con los sacerdotes, hace años al menos, que decían tu obligación es hacerlo feliz. Entonces venimos de unos constructos mentales y de unas creencias que han apoyado que se viva todo esto sin que esté de manifiesto, sin que se sepa siquiera. Si quieres estar en el vivo, Adriana, me sale que si quieres. Bueno, ahí me dice si este sí es de estar en el vivo o es de otra cosa para saber. Entonces, fíjense, cómo no se van a traer, ¿sí? Los empáticos y los narcisistas. ¿Cómo no se van a traer si los empáticos quieren dar y los narcisistas solo reciben? En este sentido que les estoy hablando, díganme si no es un clic perfecto. A mí me gusta dar y te doy, te doy, te doy, te doy. Y a ti te gusta recibir y estás encantado recibiendo, recibiendo, recibiendo y recibiendo. Es en este sentido. En este sentido donde congenian porque son muy, muy diferentes, ¿no? ¿Han notado esta dinámica en alguna relación que hayan tenido o que conozcan? Pónganme un sí si la han visto en alguna parte o la han vivido, de que a una persona le encanta estar dando porque disfruta con eso, disfruta cocinarles algo especial, disfruta hacerles algo especial, disfruta hacer cosas hermosas para que estén contentos, y la otra persona disfruta nada más dando, digo, perdón, recibiendo. Y aquí es donde estamos, donde estamos con el gran problema, porque el ciclo de abuso y manipulación de los narcisistas es muy sutil y empieza poco a poco. Y una parte muy, muy seria. No siempre es abusiva la relación. Por eso son tan difíciles de dejar estas relaciones.
porque hay momentos en que son muy abusivas y hay otros momentos en que son satisfactorias, ¿sí? Entonces, cuando es una persona cercana y querida, uno se confunde mucho. ¿Qué onda? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Pero cómo hizo esto? ¿Pero cómo hizo lo otro? Y dices, ay, así es una persona difícil. No, hay algunos que no son una persona difícil. Con el tiempo, estas manipulaciones van aumentando, aumentando. Y veo que ya llevo media hora hablando, entonces en otro live hablaré, si ustedes quieren y si me lo dejan en comentarios, si les interesa, del tipo de manipulaciones. La cosa es que van aumentando, te van descalificando de manera muy sutil y te van dañando. Muchos le llaman violadores del alma, que violan el alma. Esa es la sensación que hay cuando una relación de estas, no digo ha destruido a una persona, pero por el momento puede parecer que ha acabado con ella. Por el momento, porque está la resiliencia y está muchísimas otras cosas. Entonces este ciclo de abuso, pero esto es para hablar en otro live, es algo que se da. ¿Cómo los empáticos pueden romper el ciclo? Vamos a ir cerrando, vamos a ir dejando. Es esencial reconocer la dinámica tóxica, esta dinámica que nos enferma. Es esencial saber quién es la otra persona. Es esencial saber quién eres tú, qué es lo que deseas. Es que quiero que me quiera. Si no te has querido durante X número de años, ¿crees que te va a querer por darle más de lo mismo? No. Entonces es saber cuál es tu intención, tu profunda intención de estar ahí. Y también saber que tienes dificultad para ponerles límites a esa persona, porque eso es lo que pasa. Y empezar a ponérselos y empezar a priorizar. Recuerda, si no te ha querido con cómo eres y todo lo que has hecho, no lo va a hacer nunca. A lo mejor se está aprovechando de ti si es una de estas personalidades, ¿sí? Entonces, aprende a establecer límites saludables. Es una de las cosas más importantes y el reto más grande para los empáticos en relaciones de gente que no, les importa, que quieren y ponerse como primer lugar en su vida. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades para decir no? Y ponme, me puedes poner yo, yo. Yo era muy buena en muchas áreas de mi vida para poner límites, pero había una área de mi vida, precisamente con este tipo de personalidad, que no ponía límites, porque mi deseo de ser querida por esa persona era muy grande y en ese momento no me daba cuenta. En ese momento no veía eso porque es después, cuando vamos viendo, como les repito, todas las capas que tiene la cebolla después. No solamente es lo que creemos. Ok, déjenme ver. Otra de las cosas muy importantes que necesitamos cuando nos damos cuenta, y repito, podemos durar muchísimos años sin darnos cuenta que estamos en estas dinámicas, y una de las partes principales es porque no se dan a conocer estas dinámicas, no se dan a conocer este tipo de personalidades, ni lo que les importa, ni su objetivo, y que se aprovechan de los demás. Y el que se aprovechan de los demás puede ser de sus bienes materiales o puede ser de su empatía nada más. O puede ser que les guste cómo disfrutan algo, pero eso después se vuelve en rabia para tratar de destruirlos. Y esto existe y existe en el mundo. Entonces, si sabemos que existe, ya vamos con más cuidado, ya vamos con antenas. Y no quiere decir volvernos desconfiados para todo el mundo, no, pero es saber que hay muchos tipos de personas en el mundo y que necesitamos cuidarnos. Para cuidarnos hay que ponernos límites. Para cuidarnos hay que ponernos como prioridad en la vida antes que nada. Para cuidarnos hay que buscar ayuda cuando la necesitamos. Todos somos, como decía el Dalai Lama hace años que pude estar en India con él, todos somos interdependientes, no dependientes, pero unos nos dependemos de otros, unos influimos en los otros.
Entonces, el bastón está cuando necesitamos un bastón y ya después lo soltamos y lo dejamos. Esa es la ayuda. Es pedir la ayuda para pasar esto de manera más fácil, más rápida y sin tanto dolor. Por ahí iría la cosa. Bueno, ya estoy cerrando. Hoy aprendimos sobre algunas, no es tema terminado, de las características de empáticos y narcisistas y cómo los empáticos pueden protegerse. Hay que poner distancia de estas personas y dependiendo qué tantas características narcisistas tengan y cuál sea la relación, tú sabrás el tipo de distancia que tienes. Hay algo muy interesante que en otra ocasión les compartiré con cómo observar las emociones para no ser quemada por las emociones y qué significa distancia. Y distancia puede ser física, pero desde luego que es mental y emocional, aunque estés conviviendo con esa persona, tiene que ser mental y emocional. Esta distancia, la famosa piedra gris, que es no reaccionar a nada de lo que ellos digan, porque cualquier reacción tuya les sirve de suplemento, o sea, de alimento, pues los estimula todavía más. Ok, vamos a dar un espacio para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta que hacer o algo que quisieran compartir? Si las hacen ahora en este live, encantada de la vida, me da gusto que estés aprendiendo, Cecilia, te estoy leyendo. Encantada de la vida, les responderé. Si ven este live luego grabado y dejan preguntas o dejan comentarios, también. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has vivido? Y sobre todo, si han vivido algo de eso, es qué te ayudó a ti. Si pones en comentarios el qué te ayudó, no solamente estás reforzando eso que te ayudó a ti, sino estás dándoles una gran esperanza a las gentes que se encuentran en este tipo de relaciones y que no encuentran la salida y que no saben por dónde ir todavía. Entonces nuestros comentarios, nuestras palabras pueden llegar y sirven para personas que a lo mejor nunca conoceremos y que a lo mejor ni nos imaginamos que están escuchando o que les ha servido. Minerva dice, muy claro el tema y muchas gracias. A mí me ayudó el alejarme para siempre de esa amistad. Sí, Minerva, a mí también. A mí eso es lo que me ha ayudado como forma de protección y de cuidado, no de ninguna otra cosa. Qué bueno que lo hiciste, qué bueno que lo pudiste hacer. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que le funcionó a Minerva. Yo les digo lo que me funcionó a mí después de darme cuenta de muchísimo tiempo. Eso, prepararme, sanarme, pedir ayuda, todo eso. Ana Cecilia, yo tuve de plano que recurrir al contacto cero y la meditación me ha salvado la vida junto con mi red de apoyo en familia cercana y amigas. Muy cierto, Ana Cecilia. La meditación es maravillosa, maravillosa, la practico desde hace muchos años también. No es suficiente en estas situaciones dependiendo cómo quede uno, dependiendo cómo haya sido de cerca el contacto o de cerca el daño, pero eso que dices es básico y es muy importante, una red de apoyo, de familia y de amigos, de algunos familiares y de algunos amigos, porque no todos entienden. Eso es básico. Y sí, cuando el daño es muy grande o cuando cada vez que hay interacción otra vez viene otro puñal y viene otro puñal y da igual, lo mejor es alejarse. Cada quien su vida, cada quien su mundo y su manera de percibir con todo respeto, pero con toda la protección, con todo el amor y con toda la compasión hacia nosotras mismas también. Bueno, pues ha sido un placer estar en este live que ha sido más largo que otros. Muchísimas gracias. Continuamos en otra ocasión. Muchas gracias por sus comentarios, por sus vivencias y nos continuamos viendo por aquí. ¿De acuerdo? Bye.